Hoy tenemos la conferencia Abordaje psicológico de la etapa de vida adolescente durante el confinamiento nacional por COVID-19, a cargo del psicólogo Oscar Junior Bedregal Utrilla. Él es licenciado en Psicología Humana, egresado de la maestría en Psicología Organizacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña en el área clínica, educativa y organizacional. Tiene una vasta experiencia en el curso, desarrollo y temas asociados a la etapa de vida adolescente y joven. Miembro de la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud Lima, Su Salud. Capacitador, conferencista y tiene reconocimientos especiales por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por la trayectoria en el servicio comunitario y la Asociación Internacional del Club de Leones por su aporte técnico profesional. Bien, sin más preámbulos, le damos los buenos días y bienvenido al doctor Oscar Junior Bedregal Utrilla. Muy buenos días, gracias, muchas gracias. Antes de empezar, no sé si por favor al equipo podíamos ampliar la diapositiva para que pueda el público apreciarla. No sin antes agradecer en principio al Colegio de Psicólogos del Perú, al Consejo Directivo CDRI de Lima Callao, al doctor Villarreal, decano, y bueno, a todo su consejo directivo. Muchas gracias por toda esta organización de este segundo Congreso Regional de Psicología. Agradecer de alguna u otra manera a todos los colegas, ¿no?, que han tenido experiencias y ponencias bastante espectaculares. Creo que estos espacios nos ayudan a poder tener, ¿no?, todo un alcance de conocimientos, todo un alcance de praxis en lo que refiere a la labor científica y sobre todo la labor práctica que a nosotros los psicólogos nos llama, ¿no? Y también es un espacio para nosotros poder ya empoderarnos. Si bien es cierto, la psicología en nuestro país cada vez está siendo desplazada por las acciones políticas que se tejen a veces en la no consideración de nuestra carrera profesional, pero creo que este espacio, como el segundo Congreso Regional de Psicología, donde hablamos retos, desafíos y perspectivas, nos llama pues a tener nosotros este empoderamiento. Bueno, gracias a los asistentes a esta sala, gracias al equipo que también preside esta sala, gracias a todas las personas que se dan un espacio para poder tener esta atención e información en lo que refiere esta etapa tan espectacular que es la etapa de vida adolescente. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera lámina. Ya vayan preparando sus preguntas, vamos a tener un espacio de muchas preguntas. ¿Qué es ser adolescente? Y verdaderamente todos nos preguntamos qué es ser adolescente, ¿no? Normalmente, primero para empezar, hay que hacer un análisis que ahorita la mitad de la población mundial es menor que 25 años, son menores de 25 años. O sea, estamos hablando que ahorita la etapa de vida adolescente sumada a la primera etapa de juventud representa parte de la población mundial. Y eso necesitamos pues nosotros entenderlo, ¿no? Sabiendo que en nuestro país ya la etapa de vida adolescente ya alcanza pleno bono demográfico, ¿correcto? ¿Ya? Sabemos que el bono demográfico es un segmento muy interesante a evaluar, sobre todo para las condiciones políticas de nuestro país. ¿Qué estamos haciendo por los adolescentes, ¿no? Que normalmente también hay que explicarlo. La consideración del ser adolescente se divide en 3 etapas, ¿no?, según la Organización Mundial de la Salud. La primera etapa, ¿no?, que se conoce como la etapa de inicio, desarrollada desde los 10 años de edad, porque hay que entender que 10 años empieza la etapa de vida adolescente a todos mis colegas que me están escuchando. Eso nos da a entender que si empieza a los 10 años, estamos hablando que en 5º grado de primaria ya tenemos adolescencia. 6º grado de primaria, adolescencia, y luego todo el curso del nivel secundario. La primera etapa empieza desde los 10 hasta los 13 años, conocida como la etapa de inicio. Una etapa muy importante que comprende 10, 11, 12 y 13.
que lógicamente para la perspectiva y análisis de nosotros como psicólogos, nos alcanza a un estado de mucho análisis, ¿no? Normalmente a la población nosotros tenemos que psicoeducar, que a veces ellos todavía le llaman niños, ¿no? Estamos hablando que un adolescente de quinto de primaria, todavía para los docentes y para las personas de la comunidad, son niños, pero en realidad no son niños ya, son adolescentes, porque ya estamos hablando que en quinto de primaria tenemos ya personas con 10 años, ¿no? Sexto de primaria, 11, 12 años, correcto, pero está todavía esa etiqueta de ser niños. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de crisis, correcto, es la etapa intermedia de la adolescencia. ¿Y por qué hablamos de etapa de crisis? Porque es la etapa donde el cerebro pasa por una evolución altamente intensa, a pesar de que el cerebro viene desarrollándose hasta los 30 años, donde hablamos de la maduración total del encéfalo, ¿no? Ahora, la última etapa, que es la etapa tardía de la adolescencia, que es la etapa entre los 17 y 19 años de edad, que es la etapa justamente donde también se tiene que trabajar intensamente porque es la etapa donde el adolescente ya tiene que despegar a otro proceso de vida, a otra etapa de vida, que es la etapa de vida joven, que es desde los 29 desde los 20 hasta los 29 años. Es importante en este análisis de la triada de separación de la etapa de vida que nosotros como psicólogos y psicólogas tenemos que tener bien marcado, porque después vamos a ver que hay otra disparación de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, para el Código del Niño y Niña y Adolescente hay otra estructura en la catalogación de la etapa de vida, donde, por ejemplo, separan al adolescente relativo y al adolescente absoluto y que de alguna u otra manera también nosotros en algún momento tenemos que luchar porque esas políticas asociadas a los decretos supremos activados a la parte legal tienen que también ser asociadas al proceso de vida, correcto, porque a veces hay delitos que nosotros tenemos que configurar que se tiene que abordar lo que es la etapa de vida adolescente, ¿no? Asimismo, también hay otros criterios en otros países, ¿no? La OPS también identifica en algunos países que las etapas de adolescencia en algún momento empiezan recién a los 13 años, pero tenemos la base conceptual y científica a lo que merita OMS, ¿no? Muy bien, continuamos por favor en la siguiente lámina. Luego nosotros tenemos algunas consideraciones ideológicas, ¿no? Y así como estamos viendo en pantalla, normalmente nosotros identificamos a la etapa de vida adolescente y justamente hoy esta ponencia es importante hacer esta introducción porque conocemos pues a la etapa como etapa impredecible, ¿no? Una etapa donde sabemos que el adolescente no está ordenado, ¿no? Te puede decir que quiero hoy día el color rojo y mañana el color blanco y pasado el color negro, ¿no? Normalmente este es un punto que nosotros como psicólogos debemos hacer entender a los padres de familia. Y justamente en este segundo congreso regional, a todos los colegas que nos escucha, eso es una actividad que nosotros tenemos que empoderar cuando trabajamos con la etapa de vida. Es importante también identificar que a él le cuesta aceptar normas. Qué importante para los colegas que trabajan en el área educativa trabajar mucho la orientación con los docentes, porque a veces este punto para ellos se vuelve bastante intolerante. A veces hay muchos que dicen, no, pero hay que castigarlo, es un malcriado, pero hay que saber también que la indicación de las normas, la indicación de los patrones comportamentales, tiene que estar siempre asociado a esa evolución, correcto. Y nosotros, con los que trabajamos en psicología educativa, tenemos que empoderar esa información, correcto, tanto a la plana docente como a los padres de familia, correcto. Normalmente a veces ellos no lo entienden, pero esto es una característica desde la parte ideológica. La inestabilidad e inconstancia, ¿no? Y acá tenemos un reto muy interesante, porque ahorita que presente las siguientes láminas, tenemos que trabajar mucho, mucho lo que son los constructos de pensamiento que van a ir enfrentando netamente a la biología del adolescente. Y esta inestabilidad e inconstancia tiene que estar pues, asociada siempre al proceso motivacional, ¿no? Pero para nosotros los psicólogos esto es un reto, porque muchos a veces de nosotros, correcto, tampoco quiero generalizar, puede pasar de que trabajar con un adolescente, tanto varón como mujer, se nos hace a veces un tema de reto.
Pero yo esta mañana les digo, veamos los retos como acciones constructivas, porque sabemos que trabajar con esta etapa de vida la están ahorita teniendo otros profesionales que están empoderando nuestro campo. Desde aquí les hago un llamado a todos los colegas. Vamos a empoderar el trabajo con adolescentes. Esta es una etapa que nos corresponde a nosotros, ¿correcto? Nosotros como psicólogos, que también tenemos que asociar la información a toda la población. Es muy importante también decirles a los colegas que nos escuchan en este segundo Congreso Regional y al Consejo Directivo que desde el Colegio de Psicólogos del Perú tenemos que empezar también con un plan que genere de repente la ilustración técnica de buenas prácticas en etapa de vida adolescente desde la perspectiva de nosotros los psicólogos. Y digo esto ¿por qué? Porque normalmente ahorita tenemos un programa del Ministerio de Salud que trabaja con etapa de vida adolescente. Y hay que entender que ese programa, el empoderamiento que lo están teniendo, lo tienen otros profesionales y creo que es el momento que nosotros seamos los partícipes y llevemos a cabo estos programas. Generamos también el tema de impulsividad, otra característica muy interesante. Y a veces por este cuadro muchos de los adolescentes son expulsados de los colegios, son reprimidos, son etiquetados. ¿Qué estamos haciendo nosotros como psicólogos cuando no empoderamos esa posición? Cuando los docentes de repente dicen, pero usted, psicólogo, psicóloga, licenciado, licenciada, doctor, doctora, ¿qué está haciendo con el alumno? Pues es importante nosotros también generar toda una psicoeducación explicativa desde las bases neurológicas, desde las bases comportamentales, desde todos estos factores que intervienen de manera multifactorial, para que ustedes puedan, pues, de alguna u otra manera ejercer esa activación. Porque a veces por este cuadro de impulsividad ellos son desplazados. La adolescencia es la primera etapa en la que se espera sin mayor asombro ni sorpresa una transgresión de consecuencias serias. Y eso es un tema verdaderamente que nosotros tenemos que también tener en consideración, porque esto no sé qué pasa con la experticia, no sé si esto lo analizan desde el gobierno central, pero siempre he dicho que tenemos que apostar seriamente por ello, tenemos que apostar seriamente por ello. Si nosotros no apostamos seriamente por ello, entonces, ¿qué estamos viendo a futuro? Ya acabo de mencionar que la etapa de vida adolescente es pleno bono demográfico. Bien, siguiente. Ahora, muy importante esta parte que por favor quiero que todos ustedes, colegas, la aprecien, ¿ya? Y vamos a ver eso de la visibilización positiva de la etapa de vida adolescente y su participación protagónica. Yo deseo que cada uno de ustedes desarrolle esta estructura en cada uno de ellos. Si nosotros no generamos una visibilización positiva de la etapa de vida y no generamos una participación protagónica, y vamos a ver siempre a la etapa de vida adolescente como una etapa caótica y desde la praxis clínica, que aquí les trae su servidor a este segundo Congreso Regional, yo les voy a decir algo claro. Por evidencia, por praxis, por intervención en la práctica, he podido saber que si nosotros trabajamos una visibilización positiva de la etapa de vida y una participación protagónica, ellos son personas totalmente viables y saludables, a pesar que contrarrestamos con bases neurobiológicas, neurofisiológicas, podemos nosotros contrarrestarlo. Y acá tenemos, ¿no?, su modalidad de representación participativa. ¿Cómo trabajamos esta modalidad de representación participativa, por ejemplo, en los municipios escolares? ¿Y cómo podemos generar esa participación más duplicada? Porque a veces solamente se le da una participación a un grupo de adolescentes, pero ustedes como psicólogos que puedan trabajar en un colegio nacional o particular, promovamos ello. No solamente que también los directores o las personas le digan, ¿sabe qué? Usted, licenciado o licenciada, aplíquese a evaluar los alumnos problema. O que de repente llame un paciente y te diga, ¿sabe qué? Necesito, por favor, que usted lo evalúe, porque él es el problema. Y por favor,
Esperemos que en esa posición ustedes pongan la firmeza, el carácter, porque aquí se tiene que trabajar funcionalmente con la familia. Mostrar el aporte juvenil a la sociedad. ¿Por qué? Porque una vez que ellos terminen la adolescencia serán jóvenes y promovamos su aporte. Porque cuando nosotros somos jóvenes, cuando pasamos de la adolescencia a la juventud, hay mucho que expresar, mucho que desarrollar. Orientar una aceptación positiva de la etapa de vida, no ver el lado negativo. Siempre la parte positivista, desarrollar su engalanamiento posicional de ellos como adolescentes, como actores de desarrollo. La estigmatización del problema. No, este es un adolescente problemático, sáquenlo. Que yo ya no sé qué hacer con él, doctor, doctora. Lo interno. Hey, un momento, vamos a sacar ese bloqueo. ¿Por qué tenemos que tener la tendencia? Miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado en Los Olivos. Miren la muerte de toda esa juventud que fue adolescente. Miren a esa juventud que bailaba encima de un nicho. Entonces la pregunta en esa consideración es, ¿ese desborde a qué se debe? ¿Cómo los han estigmatizado de repente desde la escuela? Y acá recuerdo la gran frase de un adolescente de 14 años, que el día que yo lo miré le dije, ¿sabes qué? Tú vas a tener la capacidad de ser profesional, la capacidad de hacer las cosas, el empoderamiento positivista. Entonces, la palabra tiene poder. Tu posición como psicólogo y psicóloga es empoderar a estos adolescentes. El efecto boomerang, ¿no? Cuando todo el mundo piensa lo peor de ellos y todo se contagia. Capital humano al 100%, porque les decía que si nosotros apostamos por esta población, nuestro Perú, ¿qué riquezas no tendría como lo tienen experiencias de otros países en el trabajo con etapa de vida adolescente? La participación protagónica, como ustedes están viendo, romper con el autocentrismo, ¿no? A veces dicen, ya, cállenla a ese adolescente, que no hable. Minimizarla, minimizarlos, no tomar en consideración sus propuestas. Ahora, ¿qué nos enseña esta pandemia? Muchos de ellos están aportando incluso situaciones muy interesantes. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre ello. Tomar en cuenta la exclusión, dar voz a la etapa de vida adolescente, espacios de expresión para sus capacidades, el trabajo de nosotros como psicólogos más adelante con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, de armar las mesas de trabajo, cuántas experiencias acá en Lima, en las cuales hemos visto también que muchas mesas no se han articulado por falta de presupuesto, pero somos nosotros también los que estamos llamados a poder iniciar herramienta para la autoconducción, y eso lo podemos promover desde el Colegio de Psicólogos del Perú. El acompañamiento, qué importante es el acompañamiento a los adolescentes, qué importante para su participación. Y la propuesta de iniciativas de parte de ellos y vinculación con programas. Programas que lógicamente tiene que partir desde una iniciativa profesional. Muy bien, siguiente. Bien, en antecedentes, ¿no? En antecedentes tenemos pues lo que estamos viendo, ¿no? Número 1, tenemos que 1 de cada 6 personas tiene entre 10 y 19 años de edad. Estamos hablando que la etapa de vida es así. Estamos viendo que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas. ¿Esto qué cosa quiere determinar? Que si nosotros no trabajamos una política preventiva en salud psicológica y salud mental, entonces vamos a seguir disparados con todo este desborde de aparición de trastornos psicológicos en la etapa de vida adolescente. La mitad de trastornos aparece justamente en la etapa que les había mencionado hace un momento, la etapa de crisis, la etapa intermedia de la adolescencia. Vemos las estadísticas de MINSA, embarazo precoz. ¿Cuánto ahora va a aumentar el tema del embarazo precoz? Porque muchas adolescentes se están escapando de casa, pero se están escapando para un saciamiento de su estímulo hormonal, que es parte de esta etapa,
y que la institución educativa al menos antes podía controlar. Pero ahora el embarazo precoz va a subir, incluso post-pandemia. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial, ¿ya? Y sobre todo se está generando el desarrollo de todos estos trastornos en toda la etapa de vida. Por eso qué importante ahora en el tema de la pandemia poder identificar de qué nosotros estamos llamados a saber qué vamos a hacer para ver cómo controlamos lo que se viene en la pospandemia. Que ahora también les voy a comentar un poco sobre eso. No sé, Giselita, Débora, dale un clic más para que aparezca una información más. Hay un clic más allí, que tiene que salir dos aportes más, perfecto. El suicidio, tercera causa de muerte en la etapa de vida adolescente. Y sabemos que una conducta suicida siempre está asociada a manifestaciones bastante interesantes. La identificación de los pensamientos autolíticos. Los pensamientos autolíticos, que son pues los pensamientos con idea suicida y que muchas veces tenemos nosotros también que saberlos abordar. Siguiente, tenemos la parte de depresión. Un clic más, si fueran tan amables. La parte de la depresión, ya, que es también un tema bastante interesante en este abordaje y que sabemos que es la causa de enfermedad, ya lo dijo Mese. Este tema va a ser la primera causa de morbilidad para el 2021, o sea, para el próximo año. Vamos a ver. Siguiente. El abordaje del neuroevolutivo de la etapa de vida adolescente, bueno, sabemos muy bien, damos clic por favor, otra vez, para que aparezcan los tres espacios. Sabemos puntualmente que esta etapa tiene un proceso bastante interesante en la neuroevolución, sobre todo en la parte córtex, correcto, la parte del lóbulo frontal. Sabemos que esta parte todavía va a madurar a los 30 años por literatura clínica, y de alguna u otra manera saber que la plasticidad neuronal es una ventana muy importante en esta etapa de vida adolescente, correcto. También de alguna u otra manera saber que todas las bases biológicas que van funcionalizando el estado cognitivo, llámese pensamiento, percepción, conciencia y emociones, también van a pasar por un proceso bastante interesante. Sabemos quienes hemos visto el trabajo de neuroplasticidad en etapa de vida adolescente, hay muchas investigaciones bastante interesantes, que sería otro tema de explicación para otra experiencia académica. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Ahora, dentro de la estructura cerebral, quiero, aparte de todas las partes que se están mostrando en pantalla que todos ya conocemos, ¿ya? Quienes nos estamos dedicando mucho a la investigación de las neurociencias, voy a funcionalizar no solamente tres partes importantes. La parte córtex, que es justamente la parte que madura todavía a los 30 años, donde tenemos el tema del planeamiento, donde tenemos el tema motivacional, el tema de toma de decisiones, pero justamente saber que el núcleo accumbens y la amígdala, y eso es un tema muy importante, y rápidamente, quiero solamente enseñarles con este tema de maqueta, correcto, puntualmente, desgloso maqueta en el acto. Y quiero decirles dos cosas claras. Núcleo accumbens, ¿correcto? ¿Correcto? Va a generar de alguna u otra manera la expulsión de la dopamina, que también es un neurotransmisor que nosotros tenemos que considerar que viene con bastante intensidad en la etapa de vida. Y el tema de la amígdala cerebral, ¿correcto? Estamos hablando de dos órganos, y la amígdala que está siempre buscando toda esa manera de buscar la intensidad emocional y todo el tema del riesgo, sumado a estos dos, estamos hablando de dos órganos que no van a tener control, porque van a desarrollar rápidamente. ¿Y por qué no van a tener control? Porque la parte frontal, todavía va a empezar a desarrollar más adelante. Entonces ya imagínense ustedes lo que nosotros como psicólogos también tenemos que saber, porque tenemos dos regiones del cerebro que están en mayor crecimiento. Y nosotros también tenemos que explicar esto a nuestra población, para que de alguna otra manera también entiendan que a veces toda la descarga, el adolescente busca, y lógicamente pues también es el mal descanso que ellos tienen.
porque hay que también saber que ese mal descanso no es un descanso que verdaderamente a veces es saludable, entonces duermen hasta tarde, no hay un horario, entonces ahí también tenemos que tener un trabajo muy protagónico. Siguiente. Siguiente lápiz. Bueno, ya hemos hablado un poco de la dopamina, ahí estamos hablando que es expulsada desde el núcleo accumbens, un neurotransmisor bastante interesante, hormonal, que ya muchos también lo conocemos, ¿no? Siguiente. Ya, ahora, muchos de nosotros hemos visto el tema de la ansiedad, ¿no? Ya muchos lo conocemos, lo hemos manejado. Quiero que entiendan que dentro del análisis topográfico de la ansiedad, nosotros tenemos pues todos estos indicadores que nosotros como psicólogos tenemos que saber identificar y evaluar, ¿no? La parte psicofisiológica, la parte motora y cognitiva. Hay que entender ahora que la ansiedad puede ser el primer insumo para la aparición de algunos trastornos psicológicos si no son manejados a tiempo. Y hay que entender también que dentro de todo este proceso, saber también que la ansiedad no es un tema tampoco malo, pero también tenemos que identificarlo de cómo se presenta, ya sea leve, moderado, correcto, intenso o en un cuadro ya de desborde. Y para eso tenemos que tener mucha atención con los disparadores, que antes eran conocidos como los estímulos. Siguiente. ¿Qué debemos que hacer ya? Aquí viene el tema de, por favor, prestar atención porque ahora vamos con la propuesta. Vamos con la propuesta para este segundo Congreso Regional y que a retiro se pueda trabajar. Adelante. Siguiente. Ya, puntualmente. Nosotros estamos viendo que la etapa de vida adolescente es la población a trabajar. ¿Cuál es el impacto psicológico y sobre todo la sintomatología puntualmente, ¿no? La aparición o ahora por el tema pandémico, la apertura de la ansiedad, la apertura de la depresión, correcto. Entonces hay que saber de que todos estos componentes asociados a la aparición de todos esos indicadores nos llama verdaderamente a una atención y preocupación como psicólogos. Los trastornos de estrés postraumático y los trastornos por adaptación, ¿no? Justamente es a lo que tenemos que atacar. ¿Cuál es la detección, vamos a llamar así, la detección que debemos de hacer a temprana posición? Entonces tenemos la psicoeducación para los cambios en etapa de vida adolescente con los miembros de la familia. Ahí tenemos un punto muy importante, por favor, colegas, de que quienes estamos haciendo telepsicología con adolescentes, quienes estamos trabajando en los centros de atención comunitarios de salud mental, los que estamos trabajando en los establecimientos de salud y los que estamos haciendo atención particular, mucho trabajo en la detección y tratamiento temprano en la psicoeducación con los padres de familia. Igualmente, la capacitación a docentes ahora en estos momentos, a pesar de que ahorita el Ministerio de Educación y muchas instituciones particulares están desbordando a los docentes también, y qué importante que nosotros, si queremos tener que el docente también tenga la apertura de captar, también descargarlos a ellos. Entonces, ahí también tenemos un tema muy importante que hacer con ellos. La identificación a través de las instituciones educativas, donde veamos verdaderamente adolescentes con algún caso de suicidio y agresión que sea reportado por algún padre de familia. Entonces, ahí también nosotros tenemos que tener una apertura para poder canalizar esos casos, ¿correcto? Qué importante de empezar a hacer los convenios, ¿no? Me imagino que los centros de salud mental comunitario, los centros de salud, o en todo caso, quienes trabajamos de actividad particular, empecemos a hacer esos contactos. Por ejemplo, en mi experiencia propia, yo que soy parte de la Asociación Civil Renovando Espacios, Construyendo Nuevas Sociedades, ya tenemos contactados 5 escuelas dentro de las nacionales y particulares, donde justamente estamos haciendo este trabajo y es bastante importante desde la experiencia y les animo a sumarlas. La promoción de la salud, ¿ya? En este caso, la salud psicológica y la prevención de trastornos psíquicos, información que hay que aterrizar a la población y al campo docente para que ellos sepan lo que puede ser un antes y lo que puede ser un después. Asimismo, en lo que es intervención, estamos hablando iniciar una atención asociada a equipos interdisciplinarios
médico, psiquiatra, neurólogos, nosotros, enfermeros, para trabajar en equipo, por favor. Y aquí tenemos también que tener un empoderamiento, el trabajo en equipo, no al desplazamiento científico, no al desplazamiento profesional. Y aquí es nuestra cara, nuestra posición como profesionales. Muy bien, fortalecer, ¿no?, los servicios de asesoramiento psicológico vía redes, la telepsicología, ¿correcto? Cómo hacer las adecuadas intervenciones por telepsicología. Algunos dirán, pero colega, se me hace difícil. Hay que empezar a romper, utilicemos nuestros instrumentos, una nariz clown, una posición. Empecemos a generar un tema muy interesante aquí. Busquemos mecanismos, porque verdaderamente un adolescente pararse en una cámara sabiendo que esto es un punto para ellos, carambas, tenemos que trabajarlos al 100%, ¿no? Promocionar, ¿no?, lo que estamos poniendo aquí, las intervenciones, ¿no?, psicológicas en etapa de vida adolescente, promocionarlas. Y en las estrategias terapéuticas, bueno, ya sabemos todos los días, ¿no? Correcto. La respiración diafragmática, desarrollarla al 100% por los desbordes de ansiedad que tenemos, los primeros auxilios psicológicos que muchos de ustedes ya conocen, que es el PAP, ¿no? El desarrollo de los pensamientos de corte, vamos a llamarle así, catastrófico en ellos, que hay que trabajar mucho, porque eso está desbordando definitivamente una situación muy, muy difícil. Y la comunicación clara con los adolescentes sobre lo que está pasando ahora en pandemia. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí, porque quiero presentar la siguiente diapositiva para finalizar, ya sabiendo que ya me queda 5 minutos, pero que el público pueda preguntar para no dejarlo asociado, mi querida Gisela y querida Débora, si fueran tan amables. Sí, doctor, hasta el momento no hay ninguna pregunta, pero les invitamos a nuestros participantes a escribir a través del chat y formular sus preguntas mientras usted puede ir haciendo sus conclusiones, doctor. Perfecto. Para empezar, la concurrencia en realidad he tratado de ser lo más acelerado posible porque hay mucho que explicar en esta etapa y a mí me apasiona conversar de estos temas en etapa de vida adolescente, la explicación. Pero, a ver, antes de terminar, presentamos la última diapositiva, por favor, y en base a eso, si hay preguntas, excelentes, si no las hay, pues correcto, dispuesto a hacer. Si me pueden presentar la última lámina, y justamente dentro de la última lámina, quiero identificar un poco el marco para la contribución de nuestra carrera al abordaje de etapa de vida adolescente, en este caso en tiempos de pandemia COVID-19, ¿no? No sé si podemos presentarla, Gisela, Débora. Doctor, usted la me da el última, visto bueno de cuál es. Voy pasando. La ¿sí? última lámina, porque ya estamos, es solamente queda esa última lámina y luego viene una para cerrar, ¿no? Después del último cuadro que han presentado, viene otro cuadro. El marco de la contribución. Así es. Gracias. Bueno, dentro del marco de la contribución hay que entender puntualmente que tenemos acá lo siguiente, ¿no? Las conductas de prevención que nosotros tenemos que generar es el entrenamiento de búsqueda racional de la información. Muy importante trabajar eso con los adolescentes. El manejo de creencias irracionales con relación al futuro, algo que los está desbordando. Recordar que todo esto está basada en una experiencia personal y de intervención con adolescentes en la actualidad. El aumento de percepción de la vulnerabilidad, ¿ya? Ese es otro tema también muy importante que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Que se está presentando en la etapa de vida. El desarrollo de estrategias de afrontamiento, mis queridos colegas. Hay que trabajar eso con los adolescentes. Estrategias de afrontamiento, muy importante, y está dando credibilidad, porque estamos viendo muchos adolescentes que estoy tratando con buenos resultados. Tenemos también, a nivel del manejo de ansiedad y síntomas psicológicos, el control de ansiedad, que tenemos que tenerlo muy manejado, el tema de gestión de riesgos también, que tenemos que conocerlo, cómo va el impacto, cómo va el desborde de todo esto que se está viendo. El control de la preocupación, muy importante en el trabajo con adolescentes, porque esa preocupación está en aumento.
El desarrollo de la tolerancia, muy importante el desarrollo de la tolerancia ante la incertidumbre. Ese es otro tema también que debemos trabajar con ellos. En cuanto a lo que refiere la búsqueda de ayuda, tenemos que trabajar con ellos la interpretación y percepción de esos síntomas que ellos están sintiendo, vuelvo a repetir, sin etiquetar, sino entrar en un diálogo con ellos, porque ellos tienen que vernos a nosotros como actores de su desarrollo y acompañamiento de su salud psicológica. Luego, promover conductas de búsqueda de ayuda apropiada. No psicólogo, no psicóloga, es que yo no me da miedo acercarme a mi papá. No, vamos, yo te acompaño. Vamos a buscar juntos un trabajo en equipo. No es que tengo un tío, y también, lógicamente, que aquí tenemos que estar atentos a los casos de violencia que estaríamos viendo, tanto física, psicológica o sexual. Así que aquí tenemos una atención muy, pero muy importante en la búsqueda de ayuda. Y trabajar con los pacientes que han tenido diagnóstico psicológico en etapa de vida adolescente, desarrollar las terapias no presenciales a través de la videollamada, no dejarlos, porque muchos de nosotros que hemos estado en consultorio, muchos hemos interrumpido las terapias, pero hay que nosotros también tener la iniciativa. Señora, señor, continuemos con la terapia de su hijo. Doctor, doctora, pero no tengo dinero, pasa esto, pasa lo otro, pero vamos viendo un canal. Todo se puede, pero no hay que dejar. Luego, el manejo de las complicaciones psicológicas, también estar atento a esas complicaciones psicológicas. El programa integral cognitivo-conductual de Kendall, que ustedes muchos lo conocen, es muy importante para trabajar sobre todo el desaprendizaje de la situación, de situaciones tan difíciles en la etapa de vida adolescente. La intervención familiar de Barrett, Rapey y Datz, esa que es encantadora, quienes sabemos manejarla, excelente. Y de repente, quien quiera tener atribuciones a esto, encantado de poder asesorar a los colegas. Ahora, pues, en la página de Renovando Espacio vamos a estar colocando información relevante sobre esto. Y bueno, y la parte de apoyo terapéutico post-alta psicológica para trabajar con los adolescentes que han tenido, pues, depresión, para que esa depresión no vuelva a aparecer con intensidad, cuadros de ansiedad o eventos de estrés postraumático. También tenemos que considerar ese punto para ver el tema de los adolescentes que han tenido post-alta. No, ya se recuperó, lo dejo, no. Hay que hacer el seguimiento. Hay que hacer el seguimiento. Bueno, en realidad que tenía un espacio más para expresarles una investigación muy interesante, pero se las dejo, por favor, tomen nota, tomen nota. Es una investigación de la Revista Americana de Psiquiatría, ¿ya? De niños y adolescentes. A ver, preguntas, por favor, para el público poder abordarlo. Y encantado, porque sé que ha sido un público encantador esta mañana, al equipo que me ha acompañado, espero que hayan estado súper atentos. A la orden. Hola. Jenny, tu audio. Bien. Una de las asistentes, Flor Giovanna Núñez, nos pregunta, doctor, ¿un adolescente puede desencadenar una convulsión por los cambios hormonales y tensión emocional? Así es. Puede haber un desborde. ¿Por qué? Porque hay que entender algo muy importante. Cuando estamos hablando de un desborde por un tema de tensión, hay que identificar cómo ha estado el curso y el transcurso de la manifestación ansiógena. Hay que recordar también que para ello nosotros tenemos que identificar la presencia de sintomatología que se presenta a nivel de ansiedad, porque ustedes saben, queridos colegas, que la ansiedad tiene diferentes maneras de manifestación. Manifestación neurológica, neurovegetativa, ¿correcto? Motora, como lo estaba mencionando hace un momento, cognitiva, comportamental. Entonces tenemos que ir viendo ese curso y transcurso para saber si no genera un desborde, porque a veces ellos pueden psicosomatizar. Y yo les voy diciendo desde la práctica clínica, estoy viendo muchos adolescentes que están psicosomatizando, ¿correcto? Están teniendo la sensación, por ejemplo, de flemas en la garganta, están teniendo la sensación de midriasis, ojos rojos, ¿correcto? Están teniendo la sensación también de pensamientos autolíticos, que a veces muchos de ellos están muy tranquilos, están con papá, con mamá, todo está ok,
Y los padres dicen, pero doctor, aquí estamos ok, incluso compartimos mesa, leemos libros. ¿Y por qué el adolescente tiene pensamientos autolíticos? Entonces, todos esos indicadores tenemos que empezar a verlos. Hay presencia de tricotilomanías, hay presencias de onicofagias. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Entonces, sí es posible, y yo pienso que si se presenta eso, tenemos que ahorita entrar con un funcionamiento de alto impacto. Nosotros como psicólogos, por eso es importante, mis queridos colegas, que de alguna u otra manera, como lo habíamos estado hace un momento, trabajar de manera interdisciplinaria. Y también ustedes, nosotros, mejor dicho, nosotros, tenemos que también tener nuestra posición ante los médicos psiquiatras, porque también no tenemos que generar la inducción simplemente al psicofármaco, sino tenemos que agotar recursos, por favor, agotar recursos antes de la administración con la psicofarmacológica. Siguiente pregunta, espero Sí. haberla asociado. Sí, doctor. Otra pregunta es, ¿cómo desconectarlos? Nos pregunta Juan Girón. ¿Cómo desconectarlos para que se conecten con ellos mismos y con la familia? ¿Es más fácil con un niño? A ver, en un tema de desconectados, bueno, la pregunta me queda un poquito soluble. Vamos a tratar de entender que la desconexión, o sea, cómo conectarlos, cómo desconectarlos sobre qué. Quiero entender un poquito más la pregunta. ¿Desconectarlos sobre los estímulos disparadores o desconectarlos por un tema que los tiene de las redes sociales? Sí, Perfecto, sí, redes sí, sociales, sí. las redes Ya sociales, ya. especifico, sí. Muy interesante, muy interesante. Saludos al colega que me está haciendo la pregunta. Gracias por tu atención. ¿Ya? A ver, primero, la desconexión, hay que entender que ellos son nativos cibernautas. Y lógicamente que desde la experiencia con trabajo de adolescentes por telepsicología, están al tanto de todo. Incluso hasta dicen, psicólogo Oscar, o doctor Oscar, vamos a hacer esta videollamada por Meet, por Zoom, e incluso arman su estructura. Es increíble. Entonces, desconexión total de las redes creo que no va a ser, porque así nosotros le digamos, lo había hace un momento, el tema del núcleo accumbens, el tema de la amígdala, están disparando en crecimiento. El lóbulo frontal todavía falta madurar. Vamos a decir que el lóbulo frontal es el capitán, o sea, están sin capitán. Núcleo accumbens y amígdala están sin capitán, no hay capitán. Entonces, lógicamente, allí trabajar el tema del control impulsivo y estos temas asociados a ello tiene que ser manejado, pienso yo, con una estructura más de psicoinformación. Hay que empezar a trabajar con ellos. Y colega, escucha bien lo que te va a decir tu colega Oscar Bedregal. Cuando hablamos de psicoeducación, hay que a ellos ilustrarles, porque ellos identifican cuando tú les enseñas lo que va a pasar. Pero para eso nosotros tenemos que tener herramientas. Yo les invito a todos ustedes que empiecen a desarrollar sus maquetas del cerebro. Háganlo con masía, tienen que tener sus instrumentos, porque al adolescente le gusta que nosotros seamos didácticos en la explicación. Y si vas a hacer telepsicología, en el acto, tu pizarra, porque ellos como están en búsqueda de información, nosotros tenemos que saberlos guiar, porque lo que encuentran en redes sociales, olvídate, los hace sentir en una inestabilidad tremenda y a veces te pueden hasta conjugar con cualquier situación que se te presente y sobre todo enfrentarte. Pero cuando tú empiezas tus explicaciones y ellos lo van entendiendo, entonces esto es fenomenal. Entonces, más que dejar las redes, yo sugiero un trabajo con ellos, un trabajo con sus familias. Porque a veces te van a decir, sí, yo quiero hacerlo, pero mi mamá, doctor, doctora, psicólogo, psicóloga, está en esta posición. Entonces ahí tú tienes también que adoptar a su mamá, a su papá. Por eso el trabajo es multidominal, ¿me entiendes? Multidominal, nunca, por favor. Y si hay que llamar hasta el tío, llamen hasta el tío. Porque todos los estímulos disparadores que pueda tener el adolescente tienen que ser manejados. Y tú ahí tienes que protagonizar al 100%. Espero te haya sumado con la pregunta, mi querido colega. Sí. Otro de nuestros asistentes, Adriana Cordobés, pregunta, ¿cómo sobrellevarlos cuando están mucho tiempo en los videojuegos? Ajá, muy interesante esa pregunta. ¿Y qué hablamos de videojuegos, mis queridos colegas? El Fortnite, el Free Fire, el famoso
Y hay que saber aquí algo, mis queridos colegas, todos los que me escuchan en este congreso, empecemos a intervenir con información sobre estos juegos. Y les voy diciendo, hay investigación de Fortnite asociado a estados de ansiedad generalizada. Hay investigación, y eso lo van a revisar en la revista americana de psiquiatría, que bueno, tiene sus artículos y sus papers en inglés, pero bueno, los que manejamos el idioma en el acto van a tener información riquísima, ¿ya? De lo que tenemos que hacer para prevenir ello. Vuelvo a repetir, núcleo accumbens y amígdala crecen, 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 no hay capitán, no hay capitán. Entonces hay que, por favor, manejar el tema de la vinculación a las redes cibernéticas y sobre todo a los juegos, también asociado a la información que tengan los padres, porque a veces también tenemos a un padre de familia que antes le encantaba el Super Nintendo o que antes le gustaba el PlayStation, entonces puede reforzar y decirte, ¿sabe qué? No, pero esto es un ratito, o sea, minimizan, como es la primera característica cuando vemos un perfil adictivo y aparece la cibertomanía. Correcto. Entonces, ahí tenemos nosotros que trabajar mucha prevención. Y si ya estamos viendo el indicador de cibertomanía, en el acto empezamos ya a tamizar. En el acto empezamos a generar una derivación que nos ayude a un mensaje puntual para el tratamiento específico, porque al final, si eso no le damos esa atención, eso va a perturbarse. Correcto. Pero yo les invito, empecemos a ver cada juego. Porque cuando tú empiezas a decirle, ¿quieres tú dejar de jugar Dota? ¿Pero por qué? Si el Dota me encanta, me libera la inteligencia. Pero cuando tú agarras y le empiezas a explicar al adolescente cuáles son los efectos en el proceso neurofuncional, entonces el adolescente te dice, correcto. Porque ellos no van a decirle, no lo hagas. Es igual cuando trabajamos en embarazo precoz, ¿no? No lo hagas, pero si tú explicas, ellos lo entienden. Porque hay que trabajar mucho con esa racionalidad que todavía está en madurez. Doctor, otra de las preguntas, a través de nuestras redes también están preguntando, nos dicen, ¿cómo abordar el tema de la depresión en los adolescentes, más aún en esta pandemia, ¿no? En este periodo de confinamiento? Muy interesante esa pregunta. Por favor, ¿quién ha hecho la pregunta? ¿Cómo se llama? La colega o el colega. ¿Tiene su nombre? Me gusta llamar por sus nombres Sí, a mis Manuela, colegas. Jenny Carranza. Jenny Carranza, qué gusto. Soy Tu comunicadora. psicólogo. Qué gusto, qué gusto. Ya, el tema de la depresión. Mira, hay que entender que esto se nos viene y hay que entender que el tema de depresión se va a presentar más en mujeres. Recuerda que el cerebro femenino pesa menos que el cerebro masculino. El cerebro masculino pesa medio kilo. Entonces hay que entender que el tema de depresión hay que saberlo identificar. Primero, con qué características se presenta. Sabemos que la depresión está asociada con un trastorno. Entonces yo identificaría primero cuáles serían los primeros síntomas de melancolía. Correcto, los primeros síntomas de melancolía. Los primeros síntomas donde se presente una disforia. Correcto. Entonces, ese es un tema también que tenemos que identificar, los primeros indicadores de anedonia, porque muchas veces la depresión se puede confundir con un episodio de anedonia. ¿Y cómo debemos nosotros abordar ese punto en el acto? Primero, volvemos a diagnosticar, a identificar. Un diagnóstico presuntivo nos va a ayudar bastante a poder tamizar los indicadores sintomatológicos. Posteriormente, si identificamos ello, vamos a asociarlos, correcto, vamos a tener que asociarlos a lo que refiere una intervención en el acto de primer nivel, ¿no? O sea, un poco de terapia, psicoterapia, que pueda abordar con ellos la estructura netamente emocional, explicar un poco el trabajo también del pensamiento de ellos, porque muchas veces tenemos que hacerles ver a ellos cuáles son los pensamientos razonables y los pensamientos no razonables, sabiendo que los pensamientos razonables van a tener emociones de baja intensidad y de corta duración.
Mientras que los pensamientos no razonables van a tener emociones de fuerte intensidad y larga duración. Entonces, en el desglose de todo ello, nosotros tenemos que estar muy, pero muy asociados a ver cómo transcurre lo que ellos sienten, ¿correcto? Porque también ahí tenemos que ver que si hay un desborde y que si la continuidad es más crónica de la expresión del síntoma, entonces es momento ya de nosotros ya empezar a generar los descartes. Porque a veces podemos decir, no, pero ya se le va a pasar, no se le va a pasar. Los cuadros depresivos pueden asociarse más adelante a estados bastante intensos, ¿no? Los maníacos depresivos, asociados también a los estados de borderline, que ya muchos de nosotros conocemos, ¿no? Por eso es importante tener la atención primaria en lo que refiere a la sintomatología y abordar a tiempo. Y otro sentido para darle cereza a esta pregunta, en la investigación que justamente les estaba hablando y que ahora les voy a sumar, que es la revisión sistémica rápida, el impacto del aislamiento social y la soledad, dos variables, aislamiento social y soledad en la salud mental de adolescentes, identifica claramente de que si ahora post pandemia, vamos nosotros a ver prácticamente que si no atacamos con herramientas, como les estaba hablando hace un momento en el cuadro anterior, esto se va a disparar. En los adolescentes se muestra en esta investigación, que les acabo de informar, que se presenta ansiedad por separación. Bien, doctor, nos quedan unos minutitos, pero no queremos dejar de que los participantes puedan dar sus inquietudes. Son dos preguntas. Los adolescentes tienen crisis de pánico, dice, pensamientos de muerte constante, bueno, en algunos casos, ¿no? Que los desespera. ¿Cómo abordarlos? Pensamientos autolíticos, sí, continúa. Sí, y el otro comentario... Sí, continúa la otra pregunta o primero te respondo la primera. Sí, a ver, responda la primera, por favor. Ya, la primera pregunta. Es muy característico que los adolescentes van a tener pensamientos catastróficos. Catastróficos, tomen nota, catastróficos, distorsionados, ¿ya? Y asociados a melancolías, que se puede decir pensamientos dramáticos. ¿Ya? Nosotros, para intervenir ese corte de pensamientos, quienes manejamos herramientas cognitivo-conductuales o quienes estamos especializados en terapia cognitivo-conductual, vamos a tener recursos importantes para atacar el pensamiento. Una de las técnicas que yo les recomiendo desde mi propia práctica profesional es aprender a identificar las ideas irracionales. Ustedes saben que hay una característica de ideas irracionales: necesidad de aprobación, autoexigencia, catastrofización, y todas estas ideas irracionales que nosotros podemos empezar a identificar con ellos, vamos a empezar una reestructuración cognitiva del pensamiento. Y es importante empezar nosotros a explicar, como normalmente lo hago, dónde está, pues no lo tengo a la mano, los constructos, ¿no? Que ellos entiendan que el constructo lo vamos elaborando nosotros. Justamente ayer, conversando con un adolescente, me dice, por fin, psicólogo Oscar, entendí lo que me pasa, y en algún momento me dijeron que tenía baja autoestima, y yo sé que no tengo baja autoestima, psicólogo, sino que son mis pensamientos. Claro, claro. Porque la pregunta que hace la colega o el colega es fundamental. El pensamiento irracional te gobierna y no te suelta. Y en adolescencia es terrible. Y cuando ese pensamiento se asocia a otro, por ejemplo, otro caso muy puntual que me has hecho acordar, colega, cuando el adolescente se fija con el hermano menor. Mamá, hay que ponerle al hermano menor el orden. Pero el hermano menor, ¿cuántos años tiene? 6 añitos, 5 añitos. Y el pensamiento se fija y empieza a decir, ya, si no lo vas a criar bien tú, lo crío bien yo. Y sácale ese pensamiento al adolescente. Y si le empieza a decir algo a su padre y su madre, el adolescente, pum, etiqueta y marca. Entonces, ahí qué interesante racionalizarlo. Bien, doctor. Es racionalizar.
Muchas gracias, doctor. Nos hubiera encantado continuar, pero ya sabe, tenemos una siguiente conferencia. Su colega Juan Girón tenía un comentario para usted. Dice, tiene una página de diversión sin pantallas donde asesoro la compra de juegos, pero refuerzo el acompañamiento y juego en familia como prevención. ¿A dónde lo pueden seguir usted? ¿Alguna página, doctor? Ah, ya, correcto, correcto. Bueno, muchas gracias. Pueden buscarme como Renovando Espacios, ya, Renovando Espacios en Facebook. Esta es la asociación civil que dignamente dirijo, del cual soy director. Saludamos a todos los colegas que en el camino de la producción científica y la producción académica hemos estado asociados, ¿no? Un saludo desde esta bancada a mi gran amigo, colega investigador David Villarreal, a grandes colegas que han sido parte de toda esta producción, de repente están aquí presentes en el Congreso, pero en realidad la Asociación Civil Renovando Espacios, que ya tenemos 14 años trabajando en salud mental y sobre todo atendiendo a la etapa de vida adolescente, está abierto para todas y para todos ustedes. Por favor, antes de que me cierren la transmisión, apunten para que investiguen este paper científico. Por favor, tomen nota porque me encantaría que lo lean. Revisión sistémica rápida, tomen nota. Revisión sistémica rápida, el impacto de aislamiento social y soledad en tiempos de COVID-19 en adolescentes. Es un paper de la revista americana de psicología, muy interesante. Y solamente antes de que me cortes, por favor, quiero dejarle a todos mis colegas, por favor, hay que empezar a hacer nosotros catarsis. En Renovando Espacios, yo estoy promoviendo un programa de catarsis profesional, hacer mesas de diálogo con 5, 6, 7 colegas y poder transmitir un poco de información y hacer más rico la intervención psicológica. Empecemos a hacer mesas de catarsis profesional. Nosotros somos seres humanos antes de ser psicólogos y requerimos también nosotros tener experiencias de intercambio para vosotros. 2 preguntas para la investigación. Número 1, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros vamos a tener que hacer como psicólogos para poder trabajar sobre la resiliencia y prevenir futura aparición de trastornos a largo plazo? Y otro tema, la eficacia de la telepsicología. ¿Qué tan gran relevancia ha tenido para poder tener nosotros la perfección de la telepsicología del abordaje con adolescentes? 2 preguntas que dejo en posición para poder mantener la investigación. Gracias, doctor. Ese es el psicólogo Óscar Bedregal Utrilla. Gracias. Jenny, hasta una nueva oportunidad. Un ratito antes de terminar, por favor, si pudieran sonreír Sí. para tomar un pantallazo para nuestra revista. Por favor, a todos los asistentes. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, señorita Débora, muchas gracias, señorita Gisela, muchas gracias al decano, al consejo directivo por este gran congreso y esperemos vernos en una próxima oportunidad de manera presencial para poder conocernos con toda la audiencia. Gracias, doctor. Que tenga Gracias, doctor. Gracias. Salud mental, prioridad nacional. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.